Y bueno amigos, un poco tarde, pero seguro estamos aquí listos para comentar algunas cositas que han ido saliendo en torno, por supuesto, al Real Madrid, que me gustaría comentar con ustedes. Y a cambio, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita y es que me acompañen hasta el final de este video. Tuve unas cositas ahí pendientes, por eso hasta estas horas es que aparece el primer video. Así que nada, vamos a arrancar ya porque sí me gustaría tocar varios puntos que están de alguna manera en torno a lo que ha ido pasando con información y cositas sobre el Real Madrid en las últimas horas. Algo que me pareció interesante y a la vez bueno es que vi hace un momento que nuestro amigo Jude Bellingham ha abandonado la concentración de la selección inglesa, o al menos no va a jugar el último partido de la Nations League que se juega en esta semana que viene entrando, debido a que estará sancionado. ¿Qué quieren que les diga? Bellingham es uno de esos futbolistas que nosotros vimos la temporada pasada y vimos este arranque, pese a que yo creo que es más un poco de desgaste físico, sí, pero también es un poco del el cambio de posicionamiento que de alguna manera Ancelotti le obligó a hacer, que lo ha cambiado tanto de alguna manera. Así que bueno, lo tengo clarísimo, pero igual siempre digo que aunque no tenga un problema físico o aparentemente no lo tenga, siempre es bueno intentar de evitarle o quitarle minutos de encima a futbolistas como Bellingham, que bueno, la temporada pasada es que lo jugó absolutamente todo. Así que siempre voy a creer que va a ser un punto bastante positivo el hecho de que Bellingham, Vinicius o cualquier futbolista del Real Madrid pueda abandonar una concentración. Lo de Mbappé ya merece algo aparte porque me parece que es un tema complicado que hay ahí en la selección francesa. A mí me da la sensación de que Deschamps, viendo el papelón que está haciendo en el Real Madrid, entre comillas, intenta protegerle, aunque yo creo que a lo mejor ir con su selección le podría llenar de confianza. Es que yo la verdad no sé ni qué pensar sobre el tema este de Kylian Mbappé. Una de las cosas que me gustaría leer, muchachos, con ustedes, hablar con ustedes, es que hay un central que, bueno, ha sido ofrecido al Real Madrid, según el diario Marca, que se llama Jonathan Tah. Dice que fue ofrecido, le llamaron a Florentino Pérez o a José Ángel Sánchez y que bueno, directamente agradecieron el hecho de que se interesaran en ofrecer los servicios de este futbolista al club, pero que rápidamente se le contestó que muchas gracias, pero que no estaban interesados en este momento en contar con sus servicios. Esto lo publica el diario Marca, es un central que yo no tengo tan bien catalogado como seguramente muchos de ustedes, pero como siempre digo, teniendo en cuenta que podemos llegar a caer en un futbolista como Vallejo, ya sabemos todos lo que pasó esta temporada, que fue lamentable. Yo creo que casi que cualquier futbolista nos puede venir a ayudar en muchos aspectos. Así que bueno, no lo tengo tan bien catalogado, pero como les dije, si el precio sería bueno y el Madrid de alguna manera le interesara, seguramente sería de mucha ayuda. Y otra cosa que también es parte del diario Marca es que el Real Madrid ha recibido más de 100 llamadas de agentes ofreciendo jugadores para intentar de alguna manera solucionar los problemas defensivos que ha estado teniendo el club, o en este caso el equipo a nivel deportivo, y que todas estas llamadas han sido rechazadas, no rechazadas, han contestado seguramente, pero todos en la misma línea de lo que acabamos de leer del futbolista este Jonathan Tah. ¿Por qué el Real Madrid ha adoptado esta postura? Seguramente se debe a múltiples factores. De hecho, algo que leí ayer y que me pareció para mí interesantísimo es que el Madrid no estaba pensando en fichar a Mario Hermoso, que era un nombre que había sonado en las últimas horas o los últimos días y que me parecía surrealista detenerse a pensar que de alguna manera el Real Madrid podría intentar este fichaje. Es que, a ver, sacando un balance, yo puedo llegar a entender a aquellos que nos han vendido de que no hay futbolistas seguramente para ser un central titular del Real Madrid. Probablemente es una realidad que la que estamos viviendo a día de hoy. Pero incluso lo de Mario Hermoso es que casi te diría que preferiría fichar a un Sergio Ramos con 80 años y pese a la locura que se montó el mismo Sergio en estos días con el tema de la lesión de Militao, ¿no? ¿Por qué digo esto? Mario Hermoso, ya lo he comentado, hizo una temporada desastrosa hace realmente bien poco con el Atleti, al punto que el Atleti se quería sacar, quería sacar de encima y le dejaron marchar de manera gratuita. Llegó a la Roma este equipo italiano y este equipo italiano pues ha tenido ciertos problemas entre físicos y tal vez de rendimiento que no han gustado a su entrenador y bueno, lo han mandado básicamente a jugar creo que en total 90 minutos en lo que llevamos de temporada. Creo que es un central que
es un desastre, que seguramente sus mejores años han quedado muy atrás, y mira que tampoco es que sus mejores años hayan sido totalmente élite. Así que por esa parte me alegra que el Madrid haya tomado esa especie de conciencia de decir, a ver, un futbolista como Mario Hermoso probablemente es más en lo que nos vaya a perjudicar que lo que nos vaya a terminar aportando. Pero entendiendo esta postura, lo dije el otro día y lo voy a sostener, creo que de todos estos no, yo quiero pensar que de alguna manera es una especie de movimiento para que vengan y digan, no, mira, no estamos interesados, no queremos gastar dinero, esto, y no le suban el valor del mercado a cualquier futbolista random que al Madrid se le pudiera presentar la oportunidad de ficharlo. Pero lastimosamente lo que quiero no es lo que seguramente vaya a suceder, y lo que estoy pensando es que nos están suavizando el golpe para decirnos, no vamos a lanzar con Tchouaméni y con lo que nos pueda aportar David Álava con una sola pierna buena. ¿Qué quieren que les diga? Es sencillamente de loco, vamos a ir comentándolo igualmente. Lo curioso de todo esto es que siempre después estamos hablando al final de la temporada y muchas veces le ha salido bien al Real Madrid al punto de ganar hasta una Copa de Europa. Pero no sé, es que esta situación se ve mucho más límite que la anterior, teniendo en cuenta que incluso el mismo Rudiger no parece que está en sus mejores condiciones. Lo iremos comentando seguramente, muchachos, pero para que vayan haciéndose la idea de que a lo mejor o hay una probabilidad bastante alta de que no vaya a venir nadie, si no revisen el tema este de Aymeric Laporte, que dijeron que no querían hacer un gasto exagerado por un futbolista como Laporte, y Ramón Álvarez de Mon, entre otras cosas, dijo que el Madrid le costaría entre 10 y 12 millones el fichaje de este futbolista. No entiendo de verdad qué caro puede llegar a ser esto. Vamos a ver. Cerramos con esto, y es que según Mario Cortegana, periodista de The Athletic y también colaborador de Iñaki Angulo, muchachos, ha dicho algo muy interesante para comentar, y en el que, bueno, hablan de Antonio Pintus, que cada vez o cada día que pasa, cada minuto, cada semana, hay más dudas en el vestuario del Real Madrid en torno a su figura. De hecho, se hablan que algunos de sus planteamientos los ven o los tienen catalogados como muy anticuados, y parte de ese mal desempeño del equipo y la cantidad de lesiones se lo atribuyen a Antonio Pintus y a que realmente las cosas no van bien desde el aspecto físico. Yo lo he comentado otras veces, da la sensación, y las informaciones que vienen llegando es que hay una especie de guerra. Parece que a Pintus no lo puso Ancelotti, sino que lo trajo, fue un fichaje de Florentino Pérez. Y este tipo de imposiciones suelen terminar muy mal, suelen terminar bastante mal, porque parece que hay una especie de mini guerra ahí entre estos dos, y en el vestuario cada día se duda más del método Pintus, que tan famoso se hizo durante muchísimo tiempo. ¿Qué quieren que les diga? Muy fácilmente lo voy a despachar. Creo sinceramente que Pintus tiene cierta responsabilidad en lo que está sucediendo, pero es que me parece injusto, y es que podemos seguramente cambiar de preparador y probablemente sigamos teniendo los mismos problemas. Creo que aquí hay un poco la mezcla de todo. Un preparador físico que parece que le han pasado los años y que se ha quedado un poco anticuado, creo que lo puedo llegar a compartir. Un entrenador que le pasa exactamente lo mismo, pero a nivel futbolístico. Y unos futbolistas que, bueno, están ahí como que no están tan compenetrados entre ellos mismos como seguramente la pasada temporada, en la que se dieron cuenta que tenían que darlo absolutamente todo si querían llegar a algún lugar. Pero bueno, hasta ahí creo que puedo llegar a entenderlo todo. Creo que aquí vamos a tener que dar un cambio radical, y con cambio no me refiero a sacar gente, sino colocar un poquito de autocrítica entre todos seguramente, y tal vez encontremos una solución a tantos problemas, porque créanme que son varios los problemas. Mañana les voy a hacer un video reaccionando a un hilo de Twitter de por qué el Real Madrid juega o defiende tan mal. Como les dije, creo que es una responsabilidad. Podemos colocar a estos 3 puntos que ya un 30% de culpa, y el otro 10% probablemente se lo voy a dejar a la planificación deportiva de Florentino Pérez. Hasta aquí este video, esperando que lo hayan disfrutado. Háganme por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.